comprar un billete a Toledo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, quiero comprar un billete para Toledo, por favor. Muy bien. ¿Lo quiere de ida o de ida y vuelta? Solo de ida, por favor. Pues tenemos un autobús a las 10:30. ¿Cuánto cuesta ese billete? Cuesta 8,50 €. Vale, perfecto. Me quedo con ese. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? Voy a pagar con tarjeta de débito. Muy bien. Acerque la tarjeta al lector, por favor. Ya está. ¿Ha funcionado bien? Sí, la operación está aprobada. ¿De qué dársena sale el autobús? El autobús sale de la dársena número 12. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Que tenga un buen viaje. Gracias. Adiós y buen día. Adiós. Hasta luego. Preguntar por los horarios. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Hola. Buenas tardes. Dime. ¿A qué hora sale el próximo autobús para Segovia? A ver, el próximo autobús sale a las 3 de la tarde. Ah, ¿y hay otro autobús más tarde? Sí, claro. Hay otro a las 4:30. ¿Cuánto tiempo dura el viaje en total? El viaje dura 1 hora y cuarto, más o menos. Muy bien. Es un viaje bastante rápido. Sí, la verdad es que el trayecto es directo. ¿Y los fines de semana hay el mismo horario? No, los sábados y domingos hay menos autobuses. De acuerdo. Entonces, tengo que mirar la página web. Sí, allí puedes ver todos los horarios actualizados. Estupendo. ¿Me puedes dar un folleto de información? Claro, aquí tienes el folleto con las rutas. Muchas gracias. Eres muy amable. De nada, es un placer ayudarte. Vale, pues adiós y muchas gracias. Adiós, buena tarde. Elegir el autobús. Oye, Leo, ¿qué autobús vamos a coger para Valencia? Pues no sé. Hay dos opciones diferentes. ¿Cuál es el autobús más rápido? El autobús express tarda solo 4 horas. ¡Qué bien! ¿Y cuánto cuesta el billete? Ese cuesta 30 € por persona. Buf, es un poco caro para nuestro presupuesto.
Sí, pero el autobús normal tarda 6 horas. ¿Y cuál es el precio del autobús normal? El billete normal cuesta solo 15 euros. ¡Qué diferencia de precio tan grande! Sí, es la mitad del precio del Express. Entonces, vamos a comprar el billete barato. Vale, pero tenemos que salir muy temprano. No pasa nada. Podemos madrugar un poco. De acuerdo, voy a comprar los billetes por internet. Genial. Yo te hago un Bizum ahora mismo. Perfecto, ya estoy en la aplicación del móvil. ¡Qué guay! Nos vamos de viaje. Sí, va a ser un viaje genial. Buscar la dársena. Hola, disculpe, ¿me puede ayudar? Sí, por supuesto. Dígame. No encuentro la dársena para el autobús de Barcelona. A ver, déjeme ver su billete, por favor. Sí, aquí tiene el billete en mi móvil. Vale. Su autobús es el de las 11 de la noche. Sí, exacto. Es el autobús nocturno. Ese autobús sale de la planta baja de la estación. Ah, ¿tengo que bajar por las escaleras mecánicas? Sí. Bajas las escaleras y luego vas a la derecha. Entendido. ¿Y qué número de dársena es? Es la dársena número 35. Muy bien. ¿Está muy lejos de aquí? No, está a solo 2 minutos andando. Vale, estupendo. Tengo tiempo de sobra. Sí, todavía quedan 20 minutos para la salida. ¡Qué alivio! Pensaba que iba a llegar tarde. No pasa nada. Va muy bien de tiempo. Muchas gracias por las indicaciones. De nada. Buen viaje a Barcelona. El descuento joven. Hola, buenas. ¿Tienes billetes para Sevilla? Hola, sí, ¿para qué día los quieres? Los quiero para este viernes por la tarde. Pues tengo un autobús que sale a las 5. Vale. ¿Y hay algún descuento para estudiantes? Sí, si tienes el carné joven, tienes un descuento. ¡Qué bien! Sí, tengo el carné joven conmigo. Perfecto. Entonces el billete tiene un 20% de descuento. Estupendo. ¿Cuánto cuesta al final con el descuento? Pues se queda en 18 euros con 20 céntimos. Es un precio fantástico. Me lo quedo. Muy bien. ¿Me dejas tu documento de identidad también? Sí, claro. Aquí tienes mi DNI y el carné joven. Perfecto. Voy a introducir los datos en el ordenador. Vale, espero un momento.
Ya está. Aquí tienes tu billete impreso. Muchas gracias por aplicar el descuento. De nada. Recuerda llevar el carné joven en el autobús. Sí, lo voy a guardar bien en la cartera. Genial. Adiós y buen viaje. Un billete de ida y vuelta. Hola, buenas tardes. Quería comprar un billete para Granada. Hola, buenas tardes. ¿Lo quiere de ida y vuelta? Sí, por favor. De ida y vuelta es mejor. ¿Para qué fechas quiere viajar? La ida es este viernes y la vuelta es el domingo. Muy bien. ¿A qué hora prefiere salir el viernes? Prefiero salir por la tarde, a partir de las 6. Tengo un autobús que sale a las 6:15 de la tarde. Ese horario es perfecto para mí. Y para la vuelta el domingo, ¿qué hora prefiere? El domingo prefiero volver por la noche, sobre las 8. Pues hay un autobús a las 8:30 de la noche. Muy bien, me viene muy bien ese horario. El precio total de la ida y vuelta es de 40 euros. Vale, es un precio razonable. ¿Quiere elegir un asiento específico? Sí, prefiero un asiento de pasillo, por favor. De acuerdo, ya he reservado su asiento de pasillo. Excelente. Voy a pagar en efectivo. Aquí tiene sus billetes y su cambio. Gracias. Llegamos tarde. Lucía, corre más, que vamos a perder el autobús. Voy tan rápido como puedo. La maleta pesa mucho. Mira el reloj. Faltan solo 3 minutos para la salida. ¿De qué dársena sale el autobús para Bilbao? Creo que sale de la dársena número 8. A ver, esa dársena está al final del pasillo. Sí, la veo desde aquí. Venga, corre. Por fin llegamos. El conductor está cerrando las puertas. Hola, un momento, por favor. Tenemos billete para este autobús. Sí, aquí tenemos los códigos QR en el móvil. Menos mal que el autobús todavía no ha salido. Sí, ha sido por muy poco tiempo. ¿Podemos subir nuestras maletas con nosotros? No, las maletas grandes tienen que ir en el maletero. Vale, voy a meter las maletas rápido en el maletero. Estupendo. Yo voy subiendo al autobús y busco los asientos. Muy bien, ya he guardado todo. Voy a subir. Uf, qué estrés de viaje.
pero ya estamos aquí. Sí, ahora ya podemos relajarnos durante el trayecto. Tienes razón. Por fin empiezan las vacaciones. Las paradas del autobús. Hola, buenas. Soy pasajero del autobús a San Sebastián. Hola, buenas. Sube y enséñame tu billete, por favor. Sí, aquí lo tienes. ¿Hace paradas este autobús? Sí, este autobús hace 2 paradas antes de llegar. Ah, ¿y dónde para exactamente? Para en Burgos y también en Vitoria. Muy bien. ¿Cuánto tiempo para en Burgos? Solo para 5 minutos para bajar y subir pasajeros. De acuerdo. Entonces, no tenemos tiempo para bajar del bus. No, es mejor no bajar porque el autobús sale enseguida. Entendido. ¿Y hay un baño dentro del autobús? Sí, hay un baño pequeño al final del pasillo. Estupendo. Es muy útil para un viaje tan largo. También tenemos conexión Wi-Fi gratuita a bordo. ¡Qué bien! Así puedo trabajar con mi ordenador portátil. Sí, la contraseña de la red Wi-Fi está escrita arriba. Perfecto. Ya la veo. Muchas gracias por la información. De nada, busca tu asiento y ponte el cinturón. Sí, voy a buscar mi sitio ahora mismo. Muy bien, buen viaje y hasta luego. Cambiar un billete. Hola, buenas tardes. Tengo un problema con mi viaje. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Mi autobús sale en media hora, pero he perdido mi cartera. Vaya, lo siento mucho. ¿Quieres cambiar la hora del viaje? Sí, por favor. ¿Puedo viajar en el autobús de mañana? A ver, déjame mirar las plazas libres en el ordenador. Sí, por favor. A ver si hay sitio. Sí, hay bastantes asientos libres para mañana por la mañana. ¡Qué bien! ¿Y tengo que pagar algo por el cambio? La tarifa básica tiene un coste de cambio de 3 euros. De acuerdo. No es mucho dinero. Me parece bien. ¿A qué hora prefieres viajar mañana? A las 9 de la mañana está muy bien para mí. Perfecto. Ya he hecho el cambio en el sistema. Muchas gracias. ¿Me das el nuevo billete? Sí, te lo envío a tu correo electrónico ahora mismo. Estupendo.
Ya lo he recibido en mi móvil. Muy bien. Ahora tienes tiempo para buscar tu cartera. Sí, voy a ir a la oficina de objetos perdidos. Buena suerte con la búsqueda y hasta mañana. Viajar con mi perro. Hola, buenas. Quiero comprar un billete para Zaragoza. Hola, muy bien. ¿Para qué día lo necesitas? Lo quiero para mañana por la tarde, por favor. De acuerdo. Hay un autobús disponible a las 4. Perfecto. Pero viajo con mi perro. ¿Es posible? Sí, pero los animales tienen que viajar en su transportín. Sí, tengo un transportín homologado para él. Bien, el transportín tiene que ir en el maletero del autobús. Ah, ¿no puede subir conmigo en la cabina? No, las normas de la compañía no lo permiten. Entendido. ¿Y tengo que pagar un billete especial para el perro? Sí, el billete para mascotas cuesta 10 euros adicionales. Vale, no pasa nada. Voy a pagar la tarifa. Perfecto. Necesito los datos de la cartilla del perro. Sí, aquí tengo todos los papeles de la vacuna. Muy bien. Todo está correcto en la documentación. Estupendo. ¿Puedo meter una manta en el transportín? Sí, claro. Es una buena idea para su comodidad. Vale, muchas gracias por explicarme las normas. De nada. Buen viaje para los dos mañana.